piensan? ¿Que los invento? ¿Que es mentira? ¿Que las docentes están delirando? ¿Que son paranoicas? ¿O tal vez que arreglé con alguien de la derecha para destruir la educación y yo ser un agente encubierto? ¿Es verdad que en la Argentina se prohíbe a los docentes enseñar los sonidos de las letras cuando se alfabetiza? Este video es para contestar las críticas que me hicieron Federico Milman en el programa de Alejandro Berkovich y Vanessa Giordano en una revista muy leída por docentes, Gloria y Loor, en un artículo que ella tituló "Nos quieren idiotas" a propósito del falso debate sobre el método de alfabetización. Estas dos críticas que me hicieron Federico y Vanessa, les voy a decir Federico y Vanessa sin sus apellidos, discúlpenme si les molesta, en la próxima dejaré de hacerlo, pero por una cuestión de comunicabilidad y agilidad voy a llamarlos por sus nombres de pila. Federico y Vanessa me criticaron porque yo publiqué un documento donde denunciaba, y es algo que vengo haciendo hace tiempo, que a los docentes en la Argentina se les prohíbe, en muchos casos, como dije recién, enseñar los sonidos de las letras. Esto lo hice a través de un documento donde además trato de mostrar la evidencia que existe en términos científicos en favor de sí enseñar los sonidos de las letras, donde se muestra que mejora muchísimo la alfabetización cuando se enseña explícitamente el sonido de cada letra. Y además fui al programa de Alejandro Berkovich en Radio Con Vos, pasaron cosas, donde me hizo una extensa entrevista de creo que casi media hora donde hice esta misma denuncia, y entonces Federico Milman después respondió una semana después en el mismo programa de Alejandro Berkovich, y Vanessa Giordano respondió en una revista, como dije, muy leída por los docentes. En este video voy a tratar de responder 3 preguntas. La primera pregunta es si realmente se prohíbe o no en muchos lugares a los docentes enseñar los sonidos de las letras. En segundo lugar, si existe evidencia científica o no de que esto es perjudicial. Y en tercer lugar, voy a tratar de contestar la pregunta, o por lo menos mi opinión al respecto de la respuesta a esta pregunta, sobre si, más allá de que se prohíba enseñar en muchos casos en la práctica el sonido de las letras, si está prohibido o no por ley, está prohibido o no por el diseño curricular de las diferentes provincias. Además, junto a este video voy a publicar un documento donde pueden encontrar todos los links a las diferentes resoluciones, por ejemplo, los ministerios que voy a ir citando, y los links inclusive a la respuesta de Vanessa Giordano, a la entrevista que le hizo Berkovich a Federico Milman. Todos los links que voy a ir citando lo pueden encontrar en ese documento, y el documento lo pueden encontrar en algún lugar acá cerca de esta publicación. En primer lugar, quiero empezar aclarando que me pareció muy bien el tono de las críticas de Federico y Vanessa. Me parece que se trasluce en lo que ellos van diciendo que no desconfían ni de mi honestidad ni mi buena voluntad. Eso supongo, no sé si es así, pero por lo menos el tono era un tono que a mí no me pareció agresivo ni mucho menos, me pareció que estuvo muy bien. Y además, la verdad es que yo pienso lo mismo de ellos. Yo pienso lo mismo, de hecho, el 99,99% de las personas que me critican y que no están de acuerdo conmigo. No dudo ni de su honestidad ni de su buena voluntad. Pienso que simplemente son personas que tienen ideas diferentes a las mías y que este debate es bueno porque justamente se avanzan las ideas intercambiando opiniones. La primera cosa que me gustó mucho, la verdad sea dicha, es que apenas empezó la entrevista, Federico Milman le aclaró a Alejandro Berkovich que le parecía muy bien que haya un docente en la radio hablando, porque no es algo común, y estoy completamente de acuerdo con eso. Me parece que los políticos y muchos periodistas también, que hablan muchísimo de educación y la importancia de la educación, en el día a día no gastan ni 5 minutos por semana en pensar sobre temas de educación, y eso se refleja también en que los docentes no están en los medios de comunicación, o solo están cuando hay un paro, cuando hay un conflicto salarial, cuando deberían en realidad los docentes estar en los medios de comunicación durante todo el tiempo, durante todo el año. Me parece muy bien que Federico lo resalte, me parece buenísimo, y tenemos que pelear para que cada vez más estén los docentes hablando en los medios de comunicación. Además, creo que estamos de acuerdo en repudiar el reglamento escolar que se intentó imponer en Cava hace poco tiempo, un reglamento medieval donde se pretendía prohibir a los docentes dar opiniones, por ejemplo, sobre religión, sobre Dios, cosa que todos los maestros y maestras de primaria saben que los chicos preguntan esas cosas. Ese documento es tan medieval y tan repudiable que creo que es comparable al documento que publicó el gobierno nacional diciendo barbaridades sobre cuestiones de salud mental también hace poco tiempo. Otro tema con el que estamos completamente de acuerdo tiene que ver con el papel de las nuevas tecnologías y la influencia que están teniendo en educación y en alfabetización, en las dos cosas, en general en educación, pero también en el tema que nos ocupa en este video, en este documento, que es la alfabetización. En particular, por ejemplo, en el documento de Vanessa Giordano dice lo siguiente, dice: un fenómeno particular ocupa la atención de muchos y muchas especialistas en los últimos años, la disminución de la lectura y la escritura tal como la conocíamos en el siglo pasado, la primacía de lo audiovisual que nos trae TikTok, los textos breves y poco complejos de X, ex Twitter, el protagonismo de la imagen en Instagram, todo ello nos hace leer y escribir menos y más simple. En la infancia, además, se suma otra enorme preocupación, la disminución de los tiempos en el que los niños y las niñas juegan con otros y el achicamiento del repertorio de juegos posibles. Completamente de acuerdo con esto, hay todo un debate a nivel internacional, hay un libro que ha sido muy leído en todo el mundo del psicólogo Jonathan Hay, con quien tuve
placer inclusive reunirme hace unos años atrás, que se llama La generación ansiosa y que habla mucho de estos dos temas, las nuevas tecnologías y el abandono en la infancia avanzada en el juego, y estamos completamente de acuerdo que eso es muy preocupante. Y por último, y creo que más importante de todo en las cosas en las que sí estamos de acuerdo, tiene que ver con que tanto Federico como Vanessa reconocen que hay un problema grave con la alfabetización. ¿Por qué pienso que esto es lo más importante? Porque la verdad es que los políticos no lo reconocen. De hecho, cuando se me nota la indignación en este tipo de debates, no es hacia los docentes, para nada, son héroes. Me indignan los políticos porque es increíble la cantidad de barbaridades que dicen al respecto. A modo de ejemplo, capuzotiano, surreal, bizarro, está el plan de alfabetización que presentó la provincia de Buenos Aires en la resolución 471 del Consejo Federal de Educación en mayo del 2024. Al principio de ese documento, en la página 3, se hace un diagnóstico de la situación y dice literalmente, documento oficial de la provincia de Buenos Aires sobre alfabetización, el último. Dice, al regresar a la presencialidad, implementamos una instancia que podría dar respuesta a parte de nuestras preocupaciones. Se dio en llamar prueba escolar y en parte permitió actualizar datos acerca del proceso de alfabetización. Presentamos aquí solo los resultados de escritura de palabras en tercer grado. Recordamos que estos grupos integran la cohorte que cruzó primero y segundo en la no presencialidad plena. ¿Y cuáles son los resultados que muestran abajo de este párrafo? Muestran un gráfico mal hecho, que sería desaprobado en cualquier TP que me hace un alumno en la facultad, pero no importa, dejamos eso de lado, los gráficos mal hechos. En lo gráfico, cuando uno lo lee, lo que dice es lo siguiente, dice que dividen los niveles de escritura en 4 niveles y que el 85% de los estudiantes de tercer grado de la provincia de Buenos Aires están en el mayor de los niveles. Y en el párrafo siguiente, inclusive, dicen que después de planes remediales que implementaron, llamados Más ATR y Maestros Alfabetizadores, el 95% de los chicos de la provincia de Buenos Aires escribe, quiero decir, de acuerdo al mayor nivel de escritura posible entre los 4 niveles que ellos dicen que existen en los niveles de escritura para niños de tercer grado. Parece una broma, 95% de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires están en el mejor nivel de escritura posible. ¿Nos están cargando? Todo lo que vemos en el día a día, la dificultad que existen de los chicos de poder comprender los textos es mentira, estamos todos alucinando. Pero de nuevo, son políticos, no son docentes. Ningún docente podría escribir eso porque conocen la realidad de las aulas. Y Vanessa y Federico la conocen. Y por eso no dicen esta barbaridad y por eso reconocen que hay un problema en alfabetización. Estamos cada vez peor, cosa que no reconocen los políticos. En particular en la provincia de Buenos Aires dicen esta barrabasada de que el 95% de los chicos escribe de acuerdo al mayor nivel de escritura posible. Vamos ahora a nuestros desacuerdos y voy a tratar ahora entonces de responder las 3 preguntas que comenté inicialmente. La primera pregunta ¿es verdad que en muchos lugares están prohibiendo a los docentes enseñar los sonidos de las letras cuando alfabetizan? Y la verdad que este es un poco el gran elefante en la habitación cuando veo la respuesta de Federico y de Vanessa. De alguna forma como que fingen demencia, porque yo mostré un montón de evidencias, de pruebas de que se está haciendo esto. ¿Cuántos más testimonios, cuántas más docentes y docentes dando su testimonio o personas que fueron docentes o que están por fuera del sistema educativo necesitan ellos ver o tener enfrente de sí para poder asumir esta realidad? ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué no dicen que esto es así? Es más, no solo lo niegan, sino que, por ejemplo, en la entrevista a Federico Milman de Berkovich, que el link lo encuentran en el documento que comparto con este video, en el minuto 7:08, Berkovich le pregunta, Riesnik dice que a muchos docentes les prohíben enseñar los sonidos de la letra, les prohíben decir que S suena S y que A suena A. ¿Y qué responde Federico Milman? Responde, es una estupidez. Perdón, Sí. No lo dice agresivamente, está todo bien. Pero después Berkovich insiste, en el minuto 8:40, Berkovich le vuelve a preguntar, ¿y qué responde él? No, mirá, a ver, presiones hay de todo tipo. También hay una realidad que en las aulas los docentes tenemos ciertas libertades. ¿Cómo los docentes tenemos ciertas libertades? Si hay un montón de evidencia de que muchos docentes no le dejan enseñar sobre las letras, ¿por qué lo niegan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso piensan que inventé las capturas de pantalla? ¿Acaso piensan que miento? ¿Acaso piensan que mienten todas las personas que comentan en mis publicaciones contando sus experiencias de cómo tenían que enseñar el sonido de las letras a escondidas porque se lo prohíban las supervisoras y las inspectoras? Es rarísimo. Vanessa parece tener una posición un poco diferente, porque en su escrito, si bien no es que se solidarice con los docentes, que es lo que creo que debería pasar, con los docentes a los que no les dejan enseñar el sonido de las letras, pero por lo menos parece reconocer que esto está pasando, porque dice literalmente, ¿cómo es posible que algunos educadores, directivos y supervisores hayan interpretado que la psicogénesis no incluye el trabajo con relación entre letras y sonidos como sí plantea la conciencia fonológica? Bueno, parece reconocer que muchos supervisores e inspectoras realmente interpretaron eso y entonces prohíben enseñar el sonido de las letras. Pero en definitiva, en los dos casos hay un cierto fingir demencia sobre las evidencias que he presentado una y otra vez, mostrando que a muchos docentes se lo prohíben.
Antes de comentar un poco sobre las evidencias de que realmente se está prohibiendo en muchos lugares enseñar los sonidos de las letras, déjenme comentar algo que tiene que ver con mi perspectiva y para responder también a una crítica que suele aparecer en la forma de chicana, pero es una crítica válida, que es la de quién soy yo, por qué yo, siendo doctor en física, especialista en comportamiento humano, estoy hablando sobre esto y por qué tengo yo estas evidencias. Puede aparecer una duda válida de qué está pasando acá. Y entonces me gustaría aclarar un poco mejor por qué tengo yo estas evidencias y por qué estoy hablando de eso. Voy a tratar de hacer la historia más o menos corta, pero yo tengo 48 años, siempre me gustó la magia y después una vida académica. Entonces en el medio monté algo que di en llamar Matemagia, que es un espectáculo donde trato de entretener con cuestiones de ciencia y de magia a los públicos. Y esto me llevó a durante 5 años, del 2012 al 2016, hacer 4 funciones por semana en la nave de la ciencia en Tecnópolis, un lugar precioso, donde yo hacía este espectáculo para chicos y chicas de todo el país y había siempre entre 50 y 900 chicos de todo el país. Y eso me dio mucha experiencia con el público adolescente, pero además me dio un gran contacto con los docentes, porque al mismo tiempo, mientras empecé a desarrollar este show, empecé ya a meterme en el estudio desde la perspectiva neurocientífica del aprendizaje, de la alfabetización, sobre todo aprendizaje de la matemática, que tenía que ver también con los shows que yo hacía. Entonces me empezaron a invitar en colegios de todo el país. Podría decir que recorrí el país, mínimamente 10 provincias, probablemente 15 o más, haciendo presentaciones en escuelas y colegios y charlando con los docentes. Llegué inclusive a viajar a Chile, a Uruguay, a Brasil. La cuestión es que recorriendo el país y charlando con los docentes, me empiezan a contar esto ellos. Me empiezan a contar que a muchos docentes les prohibieron enseñar el sonido de las letras. Y a mí la verdad que me indignó. Yo decía, me está jodiendo, ¿cómo puede ser? Y yo soy una persona que, no sé, siempre fui progresista, de izquierda, vengo de una familia de izquierda. Y a mí siempre, mi primer instinto cuando hay trabajadores que son perseguidos del Estado es defender a los trabajadores. Y me siento casi en la obligación moral de, ya que me mandan estos mensajes y me cuentan estas cosas y tengo cierta visibilidad en los medios, contar sobre lo que está pasando. Pasado el tiempo, cuando hablé de este tema el año pasado en algunos programas de televisión, empezó una avalancha de mensajes de docentes por escrito que de todo el país me contaban cómo les prohibían enseñar el sonido de las letras. Y yo les preguntaba, ¿puedo dar la visibilidad de esto? Me decían, sí, pero borra mi nombre. Bueno, después hablamos porque me parece horrible eso, pero bueno, horrible que tengan que borrar su nombre, pero bueno, es lo que hice. Entonces, a modo de ejemplo, miren este mensaje, porque este es lo que el fingir demencia de Vanessa y Federico. ¿Qué piensan que inventé este mensaje? O sea, yo pongo mi celular a disposición si piensan que es inventado, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema. Hacemos una reunión con Alejandro Berkovich o con quien ustedes digan y hacen una auditoría de mi celular. No tengo ningún problema. Podemos buscar a estas docentes. No hay ningún problema. A modo de ejemplo, veamos este mensaje. ¿Qué dice? Y estas capturas de pantalla están todas en el documento, las pueden chequear, ¿eh? Soy docente de la provincia de Buenos Aires. Los docentes cansados de decir que este método de alfabetización utilizado en la provincia de Buenos Aires no funciona. Ponen no funciona en mayúsculo como gritando. Enseñamos a escondidas y aplicamos lo que sí sabemos que funciona. Nos bajan lo que tenemos que dar y nos dicen que así aprenden a leer y escribir. Nos dicen esto en la cara, en las capacitaciones, cuando los docentes vemos en las aulas que los nenes llegan a sexto sin saber leer ni escribir. Tenemos cuadernos escondidos en los que enseñamos con métodos comprobados para que no nos sancionen. Qué bueno escucharte decir esto en la TV, gracias. Bizarro, capuzotiano, surreal, como quieran llamarlo, pero es para una serie Netflix. Docentes que se esconden para enseñar el sonido de las letras como si fuera droga. Una cosa increíble. Les leo otro mensaje, de nuevo. Todo esto está perfectamente documentado, hay evidencia contundente. Otra docente, otra estudiosa, dice, estoy terminando la especialización en alfabetización inicial en la Universidad Nacional de Hurlingham. Seguimos por esta línea de trabajo. Soy directora en Pilar, directora en Colegio de Gestión Estatal en Privar. En el nivel inicial, en nuestras capacitaciones como equipo directivo no nos dejan trabajar con este método, el método que sí enseña explícitamente el sonido de las letras. Terrible. De a poquito vamos a ir construyendo conciencia fonológica. De nuevo, gente, docentes, trabajadores, trabajadoras que me agradecen por dar visibilidad a un reclamo que ellos tienen hace años, hace décadas que nadie escucha. Tengo centenas, pero va uno más. Dice, hola, no es casualidad, soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía y en mis prácticas en escuelas de provincia me explicaron que los lineamientos y resoluciones desde el Ministerio de Educación de la provincia adoptan una perspectiva constructivista que se contradice con la alfabetización explícita, que es la alfabetización que enseña explícitamente el sonido de cada letra por separado. Por lo que esta última no se lleva a cabo. Nos dijeron que si pensábamos una intervención no podía ser desde el método DALE, por ejemplo. El método DALE fue desarrollado por la investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de San Martín, Beatriz Diu, que hace décadas que se dedica a esto, que implementa un método donde sí se enseña explícitamente el sonido de las letras.
Algo curioso es que quienes son aún docentes o directoras, como vieron recién, dentro del sistema educativo, me piden que borre su nombre para publicar estas denuncias que ellas hacen y me permiten compartirlas en mis redes siempre y cuando borre sus nombres. Sin embargo, hay personas que saben mucho de educación pero no están dentro del sistema educativo y no tienen ningún problema en decir esto que estoy diciendo yo sin tener que esconderse. Por ejemplo, psicopedagogas o por ejemplo docentes jubiladas. Entonces, hay muchísimas mensajes que recibo de esto, pero ahí no hace falta ni siquiera ver mis mensajes privados. Si ustedes entran a cualquiera de las publicaciones que yo hice, van a ver un montón de testimonios al respecto. Miren, yo antes de hacer este videito, entré a una de mis publicaciones y agarré las dos primeras, por ejemplo, que encontré. En el medio un montón de gente, hay haters en el medio, obvio, pero hay de todo, y muchos testimonios de personas que cuentan que es verdad lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dice en un comentario a uno de mis videos la usuaria @Ailen_Veloci. Dice: soy psicopedagoga. Muchas veces acuden niños con diagnóstico de dislexia cuando en realidad nunca tuvieron la posibilidad de un aprendizaje explícito de la asociación grafema-fonema, dibujo-sonido, letra-sonido. Dice ella: gracias por visibilizar lo que ocurre hace años. Después, otro que encontré también, @muy_lili. Dice: docente jubilada, 20 años en primero y segundo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. El docente no podía usar los sonidos, pero la fonoaudióloga sí. Una lucha terrible. Es decir, testimonios y evidencias y pruebas hay de montones. ¿Por qué lo niegan Vanessa y Federico? Es más, hay centenas de mensajes así. Y no entiendo por qué Federico y Vanessa no lo reconocen. ¿Qué piensan? ¿Que los invento? ¿Que es mentira? ¿Que las docentes están delirando? ¿Que son paranoicas? ¿O tal vez que arreglé con alguien de la derecha para destruir la educación y yo ser un agente encubierto? Tampoco desconfío de la honestidad de los docentes que me dicen: yo nunca vi esto, no sé de qué estás hablando. Porque no sabemos cuántos son los docentes que quieren enseñar el sonido de las letras y no se los dejan, porque tienen que estar escondidos. Ustedes piensen que hay centenas de miles de docentes en todo el país, centenas de miles. Si uno de cada 1000 quiere enseñar el sonido de las letras y no se lo dejan, son cientos. Y tal vez son los cientos que me escriben a mí. Y tal vez vos sos docente y nunca viste esto, porque es uno de cada 1000. Pero aún si son cientos, que se lo prohíban es gravísimo. Dejémoslo claro, esto que estoy denunciando, y para lo cual presento montañas de evidencia, se terminaría en 2 microsegundos si Alberto Sileoni y Mirta Torres, máximas autoridades educativas en la provincia de Buenos Aires en lo que a esto respecta, dijeran públicamente que sí se puede enseñar el sonido de las letras en la provincia de Buenos Aires, que está permitido. ¿Por qué no lo dicen? Este debate está instalado hace tiempo. Que lo digan y que dejen que las docentes implementen, por ejemplo, los métodos desarrollados por Beatriz Diuk, de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET, el método DALE. O que implementen los métodos desarrollados, por ejemplo, por Lorena Revillaga, una doctora en psicopedagogía que desarrolló también un método llamado Integrando Pasos, que es uno de los tantos métodos que respetan los principios generales de alfabetización, que entre otras cosas dicen que es bueno enseñar explícitamente el sonido de las letras. Que digan que se puede. Y esto se termina en 2 microsegundos. Y yo diré: me equivoqué cuando interpreté que el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires no permitía enseñar el sonido de las letras. Me equivoqué. Después vamos a ver al final de este video por qué pienso que no me equivoco y que una interpretación del diseño curricular correcta diría que es verdad que está prohibido enseñar el sonido de las letras. Pero tal vez me equivoco. Que lo digan y se termina esto. Y yo digo Sileoni y Torres porque son autoridades en la provincia de Buenos Aires donde están el 40% de los estudiantes de la Argentina. Por eso me concentro en la provincia de Buenos Aires. Pero Córdoba es una provincia con un color político muy diferente y está pasando algo muy parecido. Entonces no es que me la agarre con la provincia de Buenos Aires, sino que menciono la provincia de Buenos Aires porque es donde está la mayor parte de los estudiantes del país. Y en este sentido, me parece correcta, por ejemplo, la posición de un docente militante de izquierda con quien vengo debatiendo, que es Juan Winograd. Juan Winograd, cuando yo hice estas denuncias, tuiteó lo siguiente. Dice que el Estado persiga a docentes por el enfoque que usan es inadmisible. Que se prohíba enseñar el sonido de las letras es una locura y no se sustenta en el diseño curricular, pero, y ahí me critica. Bueno, yo no estoy de acuerdo con él con que no se sustenta en el diseño curricular, ahora lo voy a debatir al final de este video, pero por lo menos Juan dice: che, es una locura, esto está mal. Y no entiendo por qué Federico y Vanessa no toman esa misma posición. Somos todos gente que quiere defender a los trabajadores frente a cualquier persecución del Estado y deberíamos decir: mirá, como primer lugar, está mal que no les permitan enseñar de acuerdo a los métodos que ellos consideran correctos y que son métodos probados por la ciencia, porque si quieran enseñar cualquier cosa, no, pero estos son métodos probados por la ciencia. Entonces, defendamos esa posibilidad y después discutimos todo lo demás, pero no nieguen, no tapen el sol con la mano. En este sentido, tampoco entiendo por qué los sindicatos no se ponen en contacto con estos docentes para ayudarlos, para defenderlos. Yo me pongo a disposición de cualquier sindicato que quiera entrar en contacto con estos docentes y los pongo en contacto y que defiendan su derecho a enseñar el sonido de las letras. Pero ni Sileoni, ni Torres, ni ningún sindicato me preguntó: che, ¿quiénes son esos docentes? Ahí los podemos ayudar. Esto entonces fue el primer punto. Hay evidencia contundente de que en muchos lugares en la Argentina se está prohibiendo enseñar el sonido de las letras y tenemos que defender a los docentes que quieren hacerlo. Y espero que Vanessa y Federico apoyen esta reivindicación.
En segundo lugar, Vanessa y Federico niegan que en muchos de los métodos constructivistas se diga que no hay que enseñar el sonido de las letras. A mí también me parece que acá tampoco están mirando la realidad, porque uno lee cualquier texto del constructivismo, desde los textos de Emilia Ferreiro en la década del 70 hasta los días de hoy, y lo dicen. Es más, si no es verdad que está prohibido en los métodos constructivistas enseñar el sonido de las letras, ¿dónde están los cuadernillos en los cuales se le pide a los alumnos que lo hagan? En cualquier método basado en la ciencia de la lectura, cuando uno mira los cuadernillos que se le dan a los alumnos, hay momentos en que los alumnos tratan de practicar los sonidos de las letras individualmente, de reconocer los sonidos de las letras para después poder entender la correspondencia entre ese sonido y esa letra. Entonces, por ejemplo, en el método Integrando Pasos de Lorena Revillaga hay una ficha, la pueden ver en el documento, pero si no se la describo, donde hay varios dibujitos con un auto, un limón, una palta, un sol. Dice, consigna, pintar los dibujos de los objetos que contengan el sonido L. Deben pronunciar su nombre muy despacio para escuchar atentamente si la contiene. Es aconsejable que traten de hablar lentamente, se les tira el sonido de las letras para que los reconozcan. Esto, el constructivismo, paréntesis, está lleno de cosas buenas. Yo digo constructivismo porque ellos se reivindican constructivistas y respeto cómo quieren ser llamados. A mí me parece que el constructivismo tiene muchas cosas buenas, pero ahora estoy hablando de constructivismo porque ellos así se reivindican. Bueno, entonces, en los métodos constructivistas que ellos reivindican, esto está prohibido, está claramente prohibido. O sea, no sé por qué lo están negando. Hablan cualquier docente y se les dice, no estiren los sonidos de las letras. Pero esto desde siempre, miren, uno entra al sitio de la provincia de Buenos Aires, continuamos estudiando, se puede bajar todos los cuadernillos y ve que no se practica en ningún momento los sonidos de las letras. Pero no solo no se practica, sino que los documentos oficiales de la provincia aconsejan no hacerlo. Miren, por ejemplo, un documento publicado en el 2023, oficial de la provincia de Buenos Aires, que está publicado en el sitio Continuamos Estudiando y que se llama El proceso de construcción del sistema de escritura, etapas e intervenciones docentes, cuya autora es Adriana Bello, dice explícitamente, es un documento de 28 páginas y al final de todo, para concluir, al final dice, para concluir, nos parece importante aclarar una confusión en relación con algunas intervenciones que consideramos no se enmarcan en la concepción que sostiene el diseño curricular. Voy a hablar a esto. Como las que pretenden enseñar en forma directa las relaciones entre fonema y grafema. Tal como se sostiene en este documento, dice Adriana Bello, consideramos que esta no debería ser la idea que oriente las intervenciones docentes. Dice explícitamente que no hay que orientarse mediante la idea de que se le puede enseñar a los chicos el sonido de las letras. Y enseguida agrega, en ningún momento, en los métodos que ella recomienda, se enseña de forma directa la relación entre sonido y letra, ya que la mayoría no podría comprenderla. Esta es la justificación que da, que para mí no tiene ni pies ni cabeza. Intervenir no significa dictar letra por letra ni pronunciarlas exageradamente. O sea, dice, intervenir no significa pronunciar exageradamente los sonidos de las letras. Es lo que saben todos los docentes, lo que le enseñaron en todos los profesorados. ¿Por qué lo niegan Vanessa y Federico? Se les dice, no estiren los sonidos de las letras, no los pronuncien exageradamente. Y toda la ciencia de la lectura apunta para el otro lado, apunta para que sí, que eso les sirva a los niños y a las niñas. Entonces no entiendo por qué lo niegan. Después cuando a Federico, por ejemplo, Berkovich le pregunta, che, si esto es verdad, que está prohibido, él dice, no estaba prohibido. Yo si un estudiante yo lo voy tratando de orientar, él da un ejemplo que le muestro la palabra pato y la palabra sapo y le pregunto qué tienen de diferente y le digo, che, mirá, ahí está el nombre de Patricio. Y el estudiante entonces me pregunta, es una letra P, ¿cuál es el sonido de la P? Y entonces cuando él me pregunta el sonido de la P, yo le digo, el sonido de la P es P. Claro, exacto. Él muestra un poco cómo se supone que el chico debe aprender y vos solo le explicás el sonido de las letras cuando él te pregunta cuál es el sonido de la P. Pero niega la realidad, que es que en todos los textos del constructivismo y en todos los profesorados de la Argentina se dice que hasta que el chico no te pregunte y vos no lo ayudes a que lo descubra, no le digas el sonido de las letras. Y eso es lo que se hace. De hecho, decir que sí se hace, del modo en que lo hizo Federico, me hizo acordar una anécdota de un padre que va a un colegio, a una escuela, y le dice al director, ¿cómo puede ser que mi hijo no esté aprendiendo a leer y escribir? Noto que no le enseñan el sonido de las letras, ¿qué está pasando? Y el director le contesta, sí que se enseña en esta escuela, lo que pasa es que su hijo faltó el día que lo enseñamos. Bueno, eso no es enseñar, ¿cómo faltó el día que lo enseñamos? Enseñar es practicarlo constantemente, repetición. Si no, no es enseñar, si no caes en lo que dice Federico. No, yo sí que se lo puedo decir, bueno, se lo digo alguna vez después de que él exploró y preguntó, no es así. Toda la evidencia apunta al hecho de que vos tenés que ir explicando una por una las letras y sus sonidos y practicarlo y tratar de reconocerlos, al mismo tiempo que vas escribiendo y vas leyendo.
Y Vanessa también lo niega esto de que el constructivismo aconseja no enseñar explícitamente los sonidos de las letras. De hecho, se pregunta por qué. ¿Será que algunos docentes y supervisoras y directoras interpretaron eso? Para mí, la verdad que interpretaron eso porque leyeron correctamente a las autoras. Leyeron a Emilia Ferreiro, leyeron los textos de Adriana Bello, por ejemplo, que acabo de citar, leyeron los textos de Mirta Torres e interpretaron correctamente lo que ellas aconsejan, que es no enseñar explícitamente el sonido de las letras. Es más, si Federico y Vanessa piensan que no es lo que dice el constructivismo, que le exijan a Sileoni y a Torres que lo digan para que los maestros que quieran puedan enseñar el sonido de las letras. Respecto a este debate sobre si hay o no que enseñar los sonidos de las letras y estirar el sonido de la letra para que los chicos entrenen la conciencia fonológica, el reconocimiento de los fonemas que componen el habla para después poder hacer la correspondencia entre cada sonido y cada letra, respecto a la evidencia que existe diciendo que eso es bueno, me llama la atención que tanto Vanessa como Federico dicen que en realidad los métodos que ellos defienden están basados en evidencias científicas. Pero dicen eso y después no presentan la evidencia. El documento anterior que yo escribí era un largo documento donde hago una breve recompilación, breve pero de 12, 13, 14 páginas, no me acuerdo, donde voy mostrando todos los artículos científicos que se han publicado con los diferentes estándares de evidencia, con estudios controlados y aleatorizados, con pseudoexperimentos, con estudios de respuesta a la intervención, con estudios observacionales y correlacionales. Muestro toda la evidencia que a lo largo de las décadas ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que es bueno para los chicos entrenar la conciencia fonológica, el reconocimiento de los fonemas del lenguaje, para después, o mientras entrena la conciencia fonológica, también reconocer cuál es la letra o las letras que corresponden a ese sonido. ¿Y qué dicen Vanessa y Federico respecto a cuáles son las evidencias que sustentan los métodos que se enseñan en los profesorados, que aconsejan no entrenar la conciencia fonológica y no estirar los sonidos de las letras? Bueno, dicen que están basados en evidencias y en ciencia. Pero Federico lo dice al pasar, no dice cuál es esa evidencia ni esa ciencia. Vanessa en su escrito cita a Piaget y a Vygotsky, autores que están buenísimos, pero hace 70 años atrás, 80 años atrás, la ciencia avanzó muchísimo. Y la verdad es que no dicen cuáles son los estudios ni los diseños que se utilizaron para tratar de evaluar si realmente conviene o no enseñar explícitamente los sonidos de las letras. Yo escribí un documento entero donde trato de, para la gente que no es especialista, mostrarle cuáles son los diferentes tipos de evidencia que se han presentado en la literatura científica, que estudié exhaustivamente y sobre todo consulté con los grandes especialistas, mostrando, por ejemplo, estudios aleatorizados y controlados donde se ve claramente que es muchísimo mejor enseñar el sonido de las letras, pero muchísimo mejor. Estudios inclusive en la Argentina, estudios experimentales, cuasi experimentales, estudios de respuesta a la intervención, estudios correlacionales y observacionales, todo tipo de evidencia que demuestra, más allá de toda duda razonable, hace décadas que es bueno entrenar la conciencia fonológica y enseñar explícitamente el sonido de cada letra. Lo otro, no hay evidencia, por eso Vanessa y Federico no la citan, porque no existen estudios bien hechos. Toda la evidencia, cuando uno lee la literatura del constructivismo, de las autoras o los autores que aconsejan no enseñar el sonido de las letras, lo que ve es evidencia anecdótica, de muy mala calidad. Por eso no citan la evidencia, porque la evidencia científica apuntan para el otro lado. Entonces yo les diría a Vanessa, a Federico, a quienes defienden esas ideas, cuando dicen que están basadas en estudios científicos y en evidencia, que muestren cuáles son las evidencias. Tercer y último punto. Antes vimos cómo hay montañas de evidencia de que en la práctica se prohíbe en muchos casos enseñar explícitamente el sonido de las letras. Vimos cómo, a pesar de que Federico y Vanessa dicen que eso no es así, es lo que se dice explícitamente en los métodos constructivistas o en los cuadernillos del constructivismo que ellos defienden. Y por último está la pregunta, bueno, más allá de que, como ya dije y como demostré mostrando evidencias, en la práctica se les prohíba a muchos docentes enseñar el sonido de las letras. ¿Está prohibido? ¿Sí o no? Que eso es lo que muchos me discuten, que quiero discutir ahora. Entonces, hace poco, Argentinos por la Educación sacó un informe que pueden encontrar en el documento que acompaña este video. Los links a todo lo que voy mencionando están ahí, donde cada provincia abiertamente dijo cuál es el método que utiliza para alfabetizar. 3 provincias, Jujuy, Neuquén y Río Negro, dijeron abiertamente que usan métodos constructivistas. Por lo que en esas 3 provincias no hay dudas de que está prohibido por ley, porque el diseño curricular se tiene que cumplir, enseñar explícitamente el sonido de las letras. De hecho, si uno lee los planes de alfabetización de esas provincias, utilizan los métodos que no enseñan los sonidos de las letras. Y como dice el marco curricular referencial publicado en 2019 por la provincia de Buenos Aires, documento oficial, los diseños curriculares, dice textualmente, los diseños curriculares son prescriptivos, ya que determinan los conceptos disciplinares de cada campo de conocimiento que enseñar y los modos de conocer,
cómo enseñar. Es decir, los propios documentos oficiales de la provincia de Buenos Aires y en general, esto se sabe, los diseños curriculares se tienen que cumplir. Y se dice que hay que enseñar y cómo hay que enseñar. Si se dice que hay que enseñar de forma constructivista, lo otro está prohibido. Y entonces está prohibido en esta provincia, Jujuy, Neuquén y Río Negro. No cabe duda de que una supervisora o directora que ve que un docente enseña explícitamente el sonido de las letras y le dice que no puede hacerlo, tiene razón. Hay que defenderla, no estoy de acuerdo, pero la supervisora, la directora, tiene que hacer valer la ley, no puede ya andar diciendo que sí, que no. Y la ley ahí dice claramente, el diseño curricular dice claramente que es constructivista y que hay que enseñar sin explícitamente indicarle al chico cuál es la correspondencia entre los fonemas y los grafemas. Y eso no hay debate. El gran debate, si se quiere, es el de la provincia de Buenos Aires, que es lo que muchos me discuten. Porque muchos dicen que el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires no lo prohíbe. Y hasta podría ser. Yo estoy dispuesto a admitir que no, y que me equivoqué. Si León y Torres dijeran, no, sí que lo permite, porque el diseño curricular es muy ambiguo. Fue aprobado en 2016 en el gobierno de Vidal. El hecho de que siga vigente después de tantos años de gobierno peronista te muestra un poco los líos que hay con educación en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué sigue vigente un diseño curricular aprobado por Vidal en 2016, por la gobernación de Vidal? Bueno, porque hay líos. En la página 51 dice que uno de los objetivos de la alfabetización es reconocer las relaciones entre fonemas y grafemas. Pero eso es un objetivo, no dice cómo lograrlo. En ningún lado del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires dice que hay que enseñar explícitamente el sonido de las letras o que se puede estirar el sonido de las letras para entrenar la conciencia fonológica. Entonces es ambiguo. Y si eso es ambiguo, pero a su vez, cuando uno lee el plan de alfabetización presentado que mencioné antes en la resolución 471 en mayo del 2024 y ve que ese plan de alfabetización es, para decirlo provocadoramente, un manifiesto constructivista de A a la Z y que claramente cuando explican cómo alfabetizan utilizan métodos que no enseñan explícitamente el sonido de las letras y además teniendo en cuenta los documentos oficiales, entre los cuales, por ejemplo, está el de Adriana Bello, que cité anteriormente, que dice explícitamente, Adriana Bello lo dice explícitamente, el diseño curricular no permite enseñar explícitamente el sonido de las letras. Entonces, si el diseño curricular es ambiguo, si el último documento oficial es el Plan Jurisdiccional de Alfabetización publicado en mayo de 2024 y es un manifiesto constructivista, y si los documentos oficiales como el firmado por Adriana Bello dice que el diseño curricular explícitamente aconseja no enseñar el sonido de las letras, entonces si una supervisora o una directora de la provincia le dice a una docente que no puede enseñar los sonidos de las letras, creo que es una interpretación correcta del diseño curricular. Yo debería darle la derecha a esa directora supervisora. No estoy de acuerdo con que el diseño curricular diga esto, pero ella no tiene que andar interpretando, tiene que hacer cumplir la ley. Y la ley dice que el diseño curricular se tiene que cumplir. Entonces yo no sancionaría a las supervisoras y directoras que lo prohíben. Me parece una interpretación correcta del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si nos equivocamos, tanto yo como ellas, que lo digan León y Torres. Una vez más, esto se termina en 2 microsegundos. ¿Por qué no lo dicen? Si este debate ya está en boca de todos. ¿Cuánto tardó León en enterarse que hice esta denuncia en Radio con Vos? 2 microsegundos también. En otros 2 microsegundos puede terminar con esta barbaridad. Esta cosa capuzotiana, bizarra y terraplanista de que no se puede enseñar el sonido de las letras. Cortemos con esto. León y Torres, corten con esto. Ustedes son responsables. Quiero terminar con 2 comentarios sobre algunas declaraciones de Federico y de Vanessa. En primer lugar, Federico en la entrevista con Berkovich en el minuto 6:40 dice literalmente: por lo menos yo leí muy pocas cosas serias de las neurociencias que estén ligadas a la educación en la Argentina. ¿Entendés lo que te digo? Repito, dice Federico, yo leí muy pocas cosas serias de las neurociencias que estén ligadas a la educación. Esto me parece muy revelador porque es lo que piensan muchas personas. Me canso de tener debates con inclusive amigos que vienen desde otras perspectivas y asocian la neurociencia al reduccionismo, al biologicismo, si se quiere a Facundo Manes, a gente de derecha, que Facundo Manes ya ni siquiera lo consideran de derecha, pero antes sí. En fin, la neurociencia no tiene nada que ver con eso. Y decir que hay pocas cosas serias, la palabra seria acá es muy fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque en la Argentina hay decenas, mayormente de mujeres investigadoras del CONICET, que desde la perspectiva de la neurociencia aportan a la educación. Entonces, vos podés no estar de acuerdo con lo que dicen, pero decir que son poco serias, a mí la verdad que me parece que revela bastante del espíritu de este debate, donde se niega completamente las evidencias de uno de los lados y se las ningunea diciendo que son poco serias. Son decenas, podría citar muchísimas, no viene al caso. Me parece que es casi un agravio a lo que estas investigadoras dedican su vida. Y no solo creo que es un poco una falta de respeto hacia ellas, sino que además es un tiro en el pie en momentos de ataque al sistema científico y ataque en particular del CONICET. Porque estas investigadoras, muchas son del CONICET. Ana Borsone,
que es la principal enemiga, entre comillas, de muchos de las personas que defienden las ideas de Vanessa y de Federico, o Beatriz Duke, o podría citar un montón. Pero vos podés estar de acuerdo o no, pero son investigadoras del CONICET. Ana Borzón es investigadora principal del CONICET. Beatriz Duke debe ser, si no es principal, está por ahí. Y nosotros, cuando la ciencia es atacada de forma tan grotesca por el gobierno nacional, una de las cosas que decimos, y yo creo que con mucha razón, es que no hay organismo en el Estado tan meritocrático, en el mejor sentido de la palabra, como el CONICET. No hay nadie en el CONICET que no se haya roto el cráneo, que haya trabajado muchísimo, muchas horas de foco, de concentración, de esfuerzo para poder ser investigador o investigadora del CONICET. Entonces, decir que son investigaciones poco serias es también atacar a la ciencia argentina. Y por último, quiero comentar una frase del texto de Vanessa. Dice la frase, dice ella que en mi texto, el documento que yo presenté con las evidencias mostrando que es bueno entrenar la conciencia fonológica, que es fundamental, diría yo, dice ella que en mi texto la implementación de clases basadas en las creencias de la psicogénesis y el constructivismo se presenta en una relación simplista y lineal como la principal causa de los bajos resultados que se observan en los últimos años de la escuela primaria en torno a la escritura y la lectura. Dice que yo digo que la principal causa de los malos resultados es la implementación de la psicogénesis. Bueno, yo no digo eso, en ningún lado dije eso. Lo de principal causa es difícil de determinar. Hay muchos factores que influyen en los pésimos resultados en la alfabetización que tiene la Argentina. Y cuando uno habla de causas, tiene que aclarar además a las causas a qué diferencia. Estamos hablando, por ejemplo, de los malos resultados de las provincias más pobres en relación a las más ricas. Eso no tiene nada que ver los métodos de alfabetización, o tiene muy poco que ver. En las provincias más pobres les va peor en general porque son más pobres, tienen menos recursos para invertir en educación. Cuando yo me refiero a los problemas que conllevan enseñar mal la alfabetización, me refiero a tratar de explicar las diferencias individuales, no las diferencias poblacionales. Puede ser una sutileza, pero en ciencia es súper importante, son dos campos de estudio completamente diferentes. Las diferencias individuales muchas veces sí se pueden explicar por malas enseñanzas. Entonces, cuidado con poner en la boca cosas que yo no dije, porque yo no dije la principal causa de la mala alfabetización argentina es el método en que se enseña. Inclusive, si se enseñara como yo pienso que hay que enseñar, la alfabetización seguiría siendo muy mala porque los contextos son muy malos, pero mejoraría mucho. Entonces, no es que la mala alfabetización se debe solamente a eso. Lo que digo yo es que la alfabetización, como todos sabemos, aunque se niega desde los gobiernos, es muy mala y podría mejorar si se enseñara mejor. Pero no es que la principal causa en que se enseña mal. Ahora, es verdad que cuando vemos, por ejemplo, una población de clase media o clase media baja y vemos que hay unos chicos que no aprendieron, otros que sí, muchas veces lo que se observa es que los que no aprendieron porque nadie les enseñó explícitamente el sonido de las letras. Está lleno de casos de psicopedagogas, por ejemplo, que te cuentan. Yo recibo chicos de a centenas que me dicen que no puedo aprender y aprenden en pocas semanas, porque me doy cuenta, dicen las psicopedagogas, que lo que pasó es que nadie les enseñó la correspondencia entre letras y sonidos. Básicamente es eso. Y en ese sentido puede haber parte de la explicación de la tragedia educativa argentina que tenga que ver con los malos métodos de alfabetización. Pero yo no digo que esa es la principal causa. Un último punto. Creo que los más perjudicados cuando se enseña mal a alfabetizar son los más pobres. Porque la clase media alta, los ricos pagan sus psicopedagogas, sus fonoaudiólogas, sus profesores particulares. Los más pobres no pueden. Y en ese sentido, los métodos que enseñan mal a alfabetizar tienen un contenido clasista, porque los más perjudicados son los más pobres. Muchas gracias a quienes llegaron a esta parte del video, gracias por escucharme, estén o no de acuerdo, comenten, critiquen o elogien lo que quieran. Me parece importante que sigamos conversando porque en definitiva estamos todos de acuerdo en que necesitamos urgentemente que los chicos y las chicas en la Argentina puedan ejercer su derecho a ser enseñados a leer y escribir.